Era una tarde común en Brooklyn. Mike Tyson volvía a casa tras grabar su podcast, relajado, en ropa deportiva, con una botella de agua en la mano. Ya no era el mismo Mike de hierro que salía al ring para destruir, pero seguía siendo una leyenda, respetado, conocido, amado, pero no por todos. Tú, las manos arriba, ahora. Mike se giró. Un policía blanco, joven, agresivo, sediento de poder, le apuntaba con el arma. En sus ojos brillaba algo que parecía deber, pero que en realidad era miedo mezclado con prejuicio. ¿Qué pasa?, preguntó Mike con calma. No hagas preguntas, negro. Coincides con la descripción de un ladrón de autos en esta zona. Yo, soy Mike Tyson, amigo. Listos, su señoría, respondió el joven fiscal, seguro, arrogante, con tono ensayado. Demostraremos que el acusado, sin importar su fama, golpeó intencionalmente a un oficial. Hay videos que lo confirman. Pedimos que permanezca detenido hasta el juicio y que se imponga la pena máxima. El abogado de Mike, un veterano de voz suave y mente afilada, se puso de pie. Su señoría, solicito que se revise el video de una cámara de seguridad cercana, y se analice el comportamiento del oficial. Mi cliente no es un criminal, es un hombre que fue atacado. No golpeó primero, se defendió. Y en este país, eso no es delito. ¿Ya lo es? No me importa quién seas. Al suelo. La multitud empezó a reunirse. Reconocían a Mike, sacaban sus teléfonos, empezaban a grabar. ¿Es Tyson? ¿Estás loco o qué? El policía, sintiendo que perdía el control, se lanzó sobre Mike, intentando torcerle los brazos. Mike retrocedió, pero el agente lo empujó con violencia. Tyson, un hombre que había pasado su vida defendiéndose y atacando, reaccionó por instinto. Un solo golpe, rápido como el rayo, a la mandíbula. El policía cayó. La multitud soltó un grito. Y entonces empezó el infierno. La noche fue todo menos tranquila. El golpe que Mike Tyson le dio al policía se volvió viral en menos de una hora. Cientos de videos, desde todos los ángulos, en todas las calidades, inundaron las redes sociales. Los comentarios eran una mezcla explosiva de admiración, ira, apoyo y odio. Se estaba defendiendo. No tenía derecho a golpear a un policía. Es el maldito Mike Tyson. ¿Qué esperaban? Otro negro más que cree que está por encima de la ley. Mientras Internet ardía, una tormenta se gestaba en la comisaría. El oficial golpeado despertó en el hospital con una conmoción cerebral y dientes rotos. Su orgullo estaba más herido que su mandíbula. No podemos dejar que esto quede impune, gruñó el capitán, un hombre mayor, de cabello gris acero y mirada de hierro. Puede que sea una leyenda del boxeo, pero agredió a un oficial. Eso es un ataque contra todos nosotros. Señor, se atrevió un teniente joven. En el video se ve claramente que fue provocado. Me importa un carajo el video. Tiene que ser acusado. Emitan la orden. Ya. Mientras tanto, frente a la casa de Mike, una multitud se reunía. Fanáticos, periodistas, curiosos. Las cámaras no dejaban de grabar. Mike, ¿te arrepientes? Mike, ¿vas a entregarte? Mike, ¿fue demasiado fuerte el golpe? Tyson observaba desde la ventana con una mirada cansada. No tenía miedo, ya había pasado por el infierno y lo llevaba dentro, pero sabía que el sistema se preparaba para convertirlo en ejemplo. Otro negro más al que podían aplastar, sin importar su fama. El teléfono sonó. Era su abogado. Mike, acaban de firmar la orden de arresto. Estarán en tu casa en menos de una hora. Que vengan, dijo Tyson. Si quieren guerra, les daré guerra. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. La historia recién comienza, y lo que viene será aún más duro, más dramático y más potente. Cada capítulo golpea más fuerte, cada palabra denuncia la verdad. Apoya el canal, y seguimos. Pasó menos de una hora desde la llamada de su abogado. La casa de Mike Tyson estaba envuelta en un silencio inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. No huyó, no se escondió. Simplemente se sentó en una silla en medio de la sala. En sus manos, una vieja foto enmarcada, el joven Mike con Cusde Amato. Su mirada era tranquila, decidida. Sabía que no venían solo a arrestarlo, venían a destruirlo. De pronto, reflectores, luces blancas cegadoras inundaron las ventanas. Luego, un altavoz. Michael Tyson. Aquí el Departamento de Policía de Los Ángeles. Salga con las manos en alto.
Tienes 60 segundos. Cientos de agentes rodeaban la mansión. Escudos antidisturbios, camiones tácticos, unidades caninas, francotiradores. Parecía que se preparaban para capturar a un narcotraficante. Las cámaras de los noticieros ya estaban transmitiendo en vivo. Los titulares decían: última hora, asalto a la casa de Tyson. Boxeador versus sistema. Un negro más en la mira. Mike se levantó. Dejó la foto sobre la mesa. Se puso una camiseta negra. Sus viejos pantalones cortos de boxeo y guantes. No iba a pelear, pero quería que lo vieran como lo que era, un hombre que no se arrodilla. Que vean a quien intentan quebrar, susurró. 60 segundos pasaron. Una explosión. La puerta explotó y el equipo SWAT irrumpió. Gritos, perros ladrando, granada de aturdimiento, humo, caos. Al suelo, boca abajo. No resistas. Las manos. Pero Tyson no se movió. Se quedó de pie, como una estatua. Sus ojos eran hielo. Un agente corrió a reducirlo. Tyson giró la cabeza. Lo miró directamente y dijo con calma: no tienes miedo porque te golpeé. Tienes miedo porque soy negro y no me incliné. El agente lo golpeó con una porra. Tyson se tambaleó, pero no cayó. Lo tumbaron al suelo. Lo esposaron. No ofreció resistencia. Afuera, las cámaras seguían grabando. Millones de personas vieron cómo arrastraban a la leyenda. Esposado, empapado en sudor y humo, sin camisa, humillado. Los reporteros gritaban: Mac, ¿vas a luchar en los tribunales? Mac, ¿algo para tus fans? ¿Te arrepientes? Él se giró hacia las cámaras y murmuró: solo me arrepiento de que aún llamemos a esto libertad. La audiencia se programó para el día siguiente. Nada de demoras. El nombre era demasiado grande, la oportunidad demasiado perfecta. La mañana comenzó con transmisiones en vivo, reporteros, blogueros, analistas legales y opiniones divididas por doquier. Algunos pedían castigar al delincuente, otros gritaban liberen a la leyenda, pero todos querían una cosa, un espectáculo. Y eso obtuvieron. Mac llegó a la corte esposado y con el uniforme naranja de prisión. Su rostro era sereno, pero en sus ojos ardía algo primitivo, el fuego de un hombre que se niega a ser quebrado. La sala estaba llena. Algunos guardaban silencio, otros lloraban, algunos sostenían carteles. Justicia para Tyson. Basta de policía racista. El sistema está roto. El juez, un hombre blanco de unos 60 años, con barba gris y tono seco, abrió la sesión con frialdad. El Estado contra Michael J. Tyson. Cargos: agresión a un oficial, resistencia al arresto, amenazas verbales. Fiscalía, ¿están listos? Murmullos en la sala. El juez golpea con el mazo. Y entonces, lo inesperado. Aparece un nuevo video. Una cámara de seguridad de una tienda cercana. Imágenes que, curiosamente, no se incluyeron en el expediente. Se ve al oficial caminando, mirando a Mac, levantando la radio y diciendo: tengo a un negro grande aquí. Se parece a alguien. Voy a revisar. Si hay algo, lo detengo. Silencio total. El fiscal se pone pálido. El juez se ajusta los lentes. ¿De dónde salió este video? De activistas, su señoría. La gente está investigando. La verdad sale a la luz. El juez se reclina en la silla. Ya entiende, el caso no es tan simple. Y si sigue el viejo libreto, los medios lo devorarán. Esta audiencia se pospone hasta mañana. El acusado mira a Mac, queda en arresto domiciliario. No puede salir de la ciudad. La sala estalla en aplausos. El fiscal enfurece. Mike levanta la cabeza. Y por primera vez en días, sonríe. La noche anterior a la audiencia fue inquieta. Mike yacía en la dura litera, escuchando el chirrido de llaves y los gritos de los presos. Pero esta vez no era el ruido lo que lo inquietaba. Sentía que algo estaba cambiando. A primera hora de la mañana, su abogado, Marcus Bell, irrumpió en la sala de detención. Su rostro era serio, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Lo conseguimos, Mike, dijo, abriendo su laptop con fuerza. Grabación de otra cámara corporal. Intentaron ocultarla. Alguien dentro la filtró a la prensa. Mike se inclinó hacia adelante. En la pantalla todo era claro. El oficial Peter Mallory corría hacia él con el arma desenfundada, sin identificarse. No está arrestado, ni policía. Solo un grito, al suelo, bastardo, y el golpe de la porra. Esto no podrán callarlo, dijo Bell con seriedad. Pero prepárate.
Van a pelear con todo. Mientras tanto, en el departamento de policía, surgieron fisuras. El teniente García, oficial latino con 20 años de servicio, se levantó en una reunión. Si protegemos a alguien como Mallory, somos cómplices. Yo no firmé para esto. Algunos lo evitaron. Otros lo llamaron traidor, pero no se echó atrás. Comenzaron las filtraciones. Los medios revelaron que Mallory tenía denuncias previas, informes ocultos, antecedentes oscuros. La historia se volvía más turbia, y la gente, más furiosa. Las calles ardían de manifestaciones, rostros de Mac en pancartas, ya no el boxeador, sino el hombre que enfrentó la injusticia. Él no golpeó primero, se defendió, gritaba una activista. ¿Qué harías tú si alguien te atacara por la espalda? Ese día el tribunal estaba repleto, periodistas, líderes civiles, incluso boxeadores retirados vinieron a apoyar. El fiscal estaba tenso, sabía que el caso se le escapaba de las manos. Tenemos nuevas pruebas, dijo Bao con calma, y exigimos una revisión completa. La jueza ordenó desalojar la sala. De nuevo, en la celda, Mike se sentó en silencio, mismas paredes, mismo banco, pero ya no se sentía solo. Detrás de él había gente, voces, verdad. Ya no era un prisionero. Ahora era una grieta en la armadura del sistema. Cuando la verdad sale a la luz, el sistema se venga, no lo hace de frente, ataca desde las sombras, con mentiras, campañas sucias, manipulaciones. A la mañana siguiente de la filtración del video, uno de los principales canales transmitió un reportaje especial. Mac Tyson, agresor disfrazado de héroe. Una mujer, ex trabajadora policial, afirmaba que Mac había agredido a oficiales en el pasado. Lágrimas, voz temblorosa, drama emocional, sin pruebas, sin registros, solo espectáculo, pero al público le encantan las caídas, sobre todo, las de ídolos. Ese mismo día, se presentó una nueva demanda contra Mac, supuestamente, había golpeado a un guardia hace 10 años, caso cerrado, sin cargos, sin videos, pero ahora revivía. Esto está orquestado, murmuró Bao revisando su laptop. No pueden vencernos en la corte, así que intentan destruirte ante la opinión pública. Que lo intenten, respondió Mac en voz baja. Ya estuve en el infierno, no me romperán. En la siguiente rueda de prensa, la fiscal cambió de tono. Ahora decía, el acusado tiene antecedentes violentos, es un peligro público. No les importa la verdad, dijo Bao. Esto es política, una batalla para ganar a cualquier costo. Y llegó el siguiente golpe, trasladaron a Mac a confinamiento solitario, sin aviso, sin explicación. ¿Por qué? Gritaba mientras lo llevaban. ¿Dónde está mi abogado? ¿Dónde el juez? Orden directa, respondieron. 4 paredes grises, un colchón duro, sin llamadas, sin libros, sin cartas, silencio total. 1, 2, 3 días. El tiempo se disolvía, intentaban quebrarlo desde adentro. Afuera, Bell luchaba solo, los medios estaban comprados, los fiscales eran peones políticos, incluso algunos activistas se alejaban, pero Bao no cedía. Sé quién está detrás, le susurró un ex investigador, dándole un pendrive. Sigue el dinero, Mallory tiene amigos poderosos. Los correos en la memoria eran claros, Tyson debe seguir aislado hasta el veredicto. Si queda libre, perdemos el respaldo del sindicato. Hagan que parezca legal. Bell llevaba días sin dormir. Lo cercaban, pero sabía que si paraba, destruirían a Mac. En el 7º día de soledad, Mac empezó a escuchar voces del pasado, su entrenador, su madre, rivales, periodistas, fanáticos. Algunos lo culpaban, otros lo alentaban. El silencio se volvía eco del dolor. No puedes rendirte, no eres Tyson si te rindes, susurró una voz. Se puso de pie, apoyó la frente en la pared fría, y dijo, sobreviviré, volveré, aunque el mundo esté contra mí. Esa misma noche, como una señal, lo devolvieron al bloque general. Alguien dentro se atrevió a desobedecer. Mac dio el primer paso, de regreso hacia la luz. Mike volvió al bloque general agotado, pero intacto. En sus ojos no había solo ira, había determinación pura. Intentaron borrarme, le dijo a Bao, pero ahora haré lo que más temen, voy a hablar. ¿Estás seguro? Lo contaré todo, y lo haré en voz alta. Al día siguiente, una cámara entró en la prisión, un viejo amigo suyo,
documentalista. Obtuvo 30 minutos con él para grabar un mensaje público. Mike se sentó, respiró hondo, y habló. Me llamo Michael Gerard Tyson. No soy santo, cometí errores, toqué fondo, pero sobreviví. Me levanté, luché, no solo en el ring, sino por mi nombre. Habló de cómo lo detenían por ser negro, de cómo el sistema encuentra maneras de aplastarte si no encajas, de cómo incluso a una leyenda se la puede intentar destruir si incomoda. ¿Me llaman amenaza? ¿Para quién? ¿Para los que encubren a policías sucios? ¿Para los que temen la verdad? Habló durante 28 minutos, sin edición, sin guión, solo su voz. 2 horas después, el video ya estaba en línea. 10 horas después, 20 millones de vistas. Al día siguiente, medio país lo compartía. Y 36 horas después, una multitud se congregó frente al tribunal. Cientos, luego miles. Con pancartas, justicia para Tyson. Puños de verdad. Liberen al campeón. Al día siguiente, Bell recibió una amenaza. Nota anónima, cállate o desapareces. Solo sonrió. Entonces, los asustamos. Y no solo a ellos. La fiscal Mallory, al ver cómo todo se descontrolaba, convocó una reunión urgente. Estamos perdiendo el control. Esto ya no es un juicio, es una tormenta política. Mientras tanto, Mike se convirtió en un símbolo. Incluso algunos guardias lo saludaban. Uno le susurró, gracias por decir lo que muchos callan. En otras ciudades estallaron protestas, frente a estaciones de policía, tribunales. Cientos de personas repitiendo la frase de su video. Soy Mike Tyson. No soy un criminal. Soy la voz de los que no son escuchados. Pero justo en el clímax, ocurrió lo temido. Un guardia provocó una pelea, una trampa. Acusaron a Mike de iniciar el conflicto. Lo volvieron a aislar, esta vez como riesgo para la seguridad. Era desesperación, era miedo. Sabían que si salía, ya no sería un hombre, sería un movimiento. Pero ya era tarde. Demasiados habían despertado. Demasiados vieron la verdad. Esa noche, afuera de la prisión, como un trueno, una voz gritó. La multitud se reunió. Alguien alzó un megáfono. Liberen a Mike Tyson. Liberen a la leyenda. Si no oyen la verdad, oirán la furia del pueblo. Y por primera vez desde el inicio del caso, el alcalde de la ciudad habló ante la prensa. Seguimos el caso de cerca. Se iniciará una revisión interna sobre las acciones de la fiscal. Y en ese momento, incluso desde su celda, Mac entendió, ya había cambiado la historia. La multitud frente al tribunal seguía creciendo cada día. Esperaban el momento en que Mac saldría, cuando el sistema, bajo la presión de la verdad y la indignación pública, no tendría más opción que liberarlo. Y finalmente, llegó el día. La audiencia del juicio estaba programada. El juicio se convirtió en el destino de Mac, pero también en un punto de inflexión para todo el sistema de justicia. Era el momento en que el país podía confiar en su justicia o darse cuenta de que ya había fallado hace mucho tiempo. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera tormenta. Mac estaba sentado en su celda de aislamiento. Sus ojos no mostraban miedo, sino certeza. Sabía lo que debía hacer. Sabía que su fuerza ahora no estaba en sus puños, sino en sus palabras. Se había convertido en la voz de cientos de miles que habían permanecido en silencio, temerosos de hablar, temerosos por sus vidas. Estamos contigo, Mike, dijo Val al visitarlo, pero debes estar preparado. La próxima semana habrá muchas cámaras. Tu declaración no es solo para defenderte, es tu última pelea. Mike asintió, su mirada se endureció. Estoy listo, no se trata solo de mí, es por todos nosotros, por los que permanecen en silencio. Por los que tienen miedo. El día del juicio, cuando Mac fue conducido al tribunal, miles de personas se habían congregado fuera. No eran solo fanáticos del boxeo, eran la gente. Este era el momento en que el sistema se enfrentaba a un verdadero poder. La multitud coreaba, liberen a Tyson. Las vidas negras importan. Libertad para aquellos que luchan contra el sistema. Cuando Mac entró en el tribunal, el aire estaba cargado de tensión. Caminó con la cabeza erguida, pero la sensación de que el mundo entero lo observaba nunca lo dejó. Su camino, su lucha, su voluntad, no solo se trataba de él, era por todos los que nunca recibieron justicia, por los que fueron oprimidos, por los que nunca pudieron hablar. En el otro lado,
Los policías que llevaban tiempo siendo parte de esta tiranía se sentaban con miradas frías. Mac sintió su hostilidad. Su presencia ya era una incomodidad para ellos. No sabían cómo manejarlo. ¿Me acusan de violencia?, comenzó Mac. Su voz era fuerte y clara, pero no fui violento. Me defendí. ¿Por qué en Estados Unidos las personas como yo siempre son vistas como amenazas? ¿Por qué las personas con mi color de piel siempre son tratadas como enemigos? El juez, claramente sorprendido, se levantó para objetar, pero Mac continuó. Estoy aquí no porque sea un campeón, sino porque quieren destruirme, a mí, un simple hombre que no tiene miedo de decir la verdad. Pero tal vez ya es demasiado tarde para ocultar la verdad. Fuera del tribunal, la multitud estalló. Gritos, pancartas, música llenaron el aire. Ya no era solo un juicio, era una revolución. En la sala del tribunal se desató una verdadera tormenta. La fiscal Mallory, que pensaba que podría ganar este juicio con facilidad, ahora se encontraba en pánico. El apoyo inesperado de Mac y la indignación pública la obligaron a reconsiderar su estrategia. Nada era simple ahora. ¿Cómo pueden argumentar que Mac Tyson usó fuerza excesiva?, preguntó uno de los abogados de la defensa. Miren el sistema. Es el sistema el que lo obligó a defenderse. Es el sistema el que lo hizo víctima. Y este fue el momento en que incluso los policías más duros comenzaron a dudar. Un exoficial, que inicialmente estaba seguro del caso de la fiscalía, ya no pudo quedarse en silencio. Yo fui parte de esto, dijo. Estuve de ese lado. Pero ya no puedo. Tiene razón. Estábamos equivocados. La multitud explotó nuevamente. Este juicio ya no era solo un juicio. Se había convertido en un punto de inflexión para toda la nación. La pregunta ya no era solo qué hacer con Mac, sino qué hacer con todos los que habían sufrido la opresión, la tiranía y la injusticia. Mientras tanto, en la sala del tribunal, la fiscal intentaba sofocar la ola de apoyo hacia Mac. Sabía que debía ganar este caso, o todo perdería su significado. Mike, sin embargo, permaneció sereno, pero sus ojos brillaban con fuego. Sabía que la victoria ya no estaba en sus manos. Sabía que la verdadera pelea no era ganar en los tribunales, sino ganar la lucha por la sociedad. Lucharemos, dijo, y no importa lo que nos pase. El punto no es el tribunal. El punto es hacer que sepan que vimos todo, y que ya no guardamos silencio. La multitud fuera del edificio del tribunal no cesaba, pero Mac seguía adelante. Cada mañana, se despertaba sabiendo que su vida había adquirido un nuevo significado. Ya no era solo un hombre, ni solo un boxeador. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de la lucha contra un sistema que había aplastado a aquellos que no podían defenderse. Pero por dentro, Mac sentía que su viaje apenas comenzaba. Ya no era solo una persona, se había convertido en el rostro del cambio. El símbolo de la batalla contra el sistema que oprimía y aplastaba a aquellos que no podían defenderse. Cuando Mac entró en la sala del tribunal el día del juicio, la tensión en el aire era insoportable. Ese día decidiría todo. Por primera vez en mucho tiempo, Mac sintió el peso de su propia fuerza, concentrada en sus manos. Todas sus victorias pasadas en el ring ahora parecían insignificantes comparadas con esta lucha interna. En ese momento, no se trataba solo del juicio ni del resultado del caso. Él estaba en el centro de una batalla que no tenía ganadores ni perdedores. Solo había verdad, por la que tenía que luchar, sin importar el costo. Cuando se acercaba el clímax del juicio, la fiscal parecía haber perdido toda esperanza. Sabía que Mac ya había ganado. Su fuerza no estaba solo en sus puños, sino en su capacidad para hablar la verdad, en su habilidad para decir lo que otros no se atrevían a decir. En ese momento, se dio cuenta de que este caso tendría consecuencias de largo alcance para todo el sistema. Ya no se trataba solo del caso de Mac Tyson, se trataba del sistema que necesitaba ser cambiado. Mac no sabía cómo terminaría el juicio, pero estaba seguro de una cosa, ya no podía seguir callado. Mientras estaba frente al tribunal, ante todos los que estaban allí, sus ojos hablaban por sí mismos. Esos ojos no solo observaban lo que sucedía, hablaban del futuro. Un futuro donde nadie se ocultaría detrás de máscaras o excusas. Él hablaba por la verdad, por las personas que habían sufrido, por aquellos que habían sido silenciados simplemente por el color de su piel. Sus palabras resonaron como un trueno, retumbando en toda la sala del tribunal. No soy un criminal, no soy un violador. Me defendí de lo que este sistema ha preparado para nosotros,
para personas como yo. Su voz tenía tal claridad que no quedaba lugar a dudas. No había ni un atisbo de incertidumbre en sus palabras. La multitud afuera estalló una vez más. En ese momento, Mac entendió que la victoria no era solo personal. Era una victoria para todos los que habían sufrido. Ya no estaba solo. Se había convertido en un símbolo que unía a las personas. Ya no temían hablar. Ya no se escondían. La fiscal se sentó en su silla, su rostro pálido al darse cuenta de que el caso ya se había perdido. A la mañana siguiente, Mac se encontraba nuevamente en el centro de la atención, pero ahora no era solo por la prensa o por las personas que lo habían apoyado. Este era el momento en que todos en el país sentían que el cambio estaba cerca. La gente entendió que lo que estaba sucediendo alrededor de Mac se convertiría en historia, una historia que no solo se escribiría en los libros de texto, sino que provocaría un cambio real. Mike estaba sentado en su oficina en uno de los edificios cercanos al tribunal, rodeado por sus abogados y un grupo de personas que lo apoyaban. No mostró emoción, estaba concentrado, pero por dentro sentía una oleada de poder como nunca antes. Sabía que este era el momento en el que tenía que romper las cadenas que ataban a las personas a un sistema que las oprimía. Cuando el caso llegó a las acusaciones, nadie podía seguir las reglas cuando las reglas mismas estaban corrompidas desde el principio. Las fuerzas que habían trabajado en contra de Mac desde el principio ahora comenzaban a retroceder. Ya no hablaba solo por sí mismo, hablaba por millones de personas que habían sido invisibles, ignoradas. A medida que el caso tomaba más y más relevancia, el apoyo hacia Mac se volvía más y más evidente. Su caso se había convertido en un símbolo para aquellos que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Se había convertido en el rostro de todo lo que el país había soportado. Pero aunque Mac sentía confianza en su victoria, sabía que la verdadera lucha recién comenzaba. Sus abogados estaban preparando un nuevo movimiento que podría cambiar radicalmente el resultado del caso. Habían preparado documentos que podrían revelar nuevas pruebas, nuevos testigos, mostrando que las acusaciones contra Mac Tyson eran completamente infundadas. Pero en el fondo, Mike entendía, esta lucha no se trataba del tribunal, no se trataba de los procesos ni de las pruebas. Esta era una lucha por el futuro, por los cambios que ya eran urgentes. Mientras tanto, en las calles y en las redes sociales, el apoyo a Mac seguía creciendo. Personas que no conocían su nombre días antes ahora lo gritaban desde cada rincón del país. Pancartas, banderas, cantos se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Todos esperaban el veredicto, pero el veredicto ya había sido decidido, ya no estaba en los tribunales, sino en los corazones de la gente. Cuando llegó el día del juicio que decidiría todo, Mike estaba en el centro de la sala, pero ya no estaba solo. Se había convertido en parte de algo mucho más grande. El juicio se había convertido en un símbolo de lucha, y Mac era su personificación viviente. Ya no era solo un caso legal, se había convertido en un movimiento que estaba invadiendo los corazones de las personas por todo el país. Su deseo no solo de liberar a Mac, sino de liberarse a sí mismos de las cadenas que los habían mantenido atrapados. El peso de todo lo que había sucedido hasta ahora parecía casi insoportable. Mac nunca había sido alguien que se echara atrás ante una pelea, pero esta vez la batalla era diferente. No se trataba solo de su reputación o de su legado como boxeador. Era una lucha por la justicia, una lucha por aquellos que habían sido oprimidos, marginados y silenciados durante demasiado tiempo. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de él, Mac pudo sentir la tormenta que se gestaba dentro de él, la tormenta de emociones que había mantenido reprimidas durante años, y que ahora comenzaban a aflorar a la superficie. Su ira ya no estaba dirigida solo a un hombre o una institución, era una furia que se extendía a todo el sistema que había oprimido sistemáticamente a las comunidades negras y latinas. A medida que el caso continuaba, la locura mediática fuera del tribunal alcanzaba nuevas alturas. La prensa estaba frenética, informando cada detalle, cada palabra, cada momento del juicio como si fuera el momento definitorio en una batalla por el alma del país. Y de muchas maneras, lo era. Mike se había convertido en el símbolo de la desobediencia. Ya no era solo un boxeador, ni solo un hombre. Era un faro para aquellos que habían estado sufriendo en silencio. Y ahora el mundo estaba mirando, esperando ver qué sucedería a continuación. Dentro de la sala del tribunal, la tensión era palpable. Los abogados de Mac, respaldados por un equipo de expertos legales,
Estaban haciendo sus últimos argumentos, estaban confiados, pero incluso ellos sabían que la batalla aún no había terminado. La fiscal, sin embargo, comenzaba a desesperarse. Había lanzado todo lo que tenía contra Mac. Había intentado desacreditarlo. Había intentado pintarlo como un villano. Pero la determinación de Mac solo crecía, su voz inquebrantable mientras hablaba al jurado. No estoy aquí porque quiera estar. Estoy aquí porque me obligaron a ponerme en una posición donde no tuve más opción que defenderme. Esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Se trata de la verdad que han intentado esconder durante tanto tiempo. Este sistema está roto, y es hora de un cambio. El jurado se quedó en un silencio atónito mientras las palabras de Mac resonaban en la sala. Su mensaje no solo trataba de su inocencia, se trataba de la inocencia de todos aquellos que habían sido agraviados por un sistema que los había fallado. Mike ya no hablaba solo por él, hablaba por los innumerables otros que habían sido injustamente señalados, acusados y oprimidos. Fuera del tribunal, las multitudes crecían. Ya no eran solo espectadores, ahora eran participantes en este momento histórico. Los gritos por justicia llenaban el aire, resonando por las calles. Mike Tyson ya no era solo un nombre, se había convertido en un grito de guerra. Los medios de comunicación se dieron cuenta del poderoso e inquebrantable movimiento que había crecido a su alrededor. Ya no era solo un campeón retirado, se había convertido en el rostro de una revolución que estaba a punto de sacudir los cimientos del sistema que había intentado destruirlo. A medida que se acercaba el día del veredicto final, el mundo contuvo el aliento. Todos sabían que el resultado de este caso tendría consecuencias de largo alcance. Pero para Mac, ya no se trataba solo de ganar. Ya había ganado. En cada discurso que hizo, en cada acción que tomó, Mac había ganado la batalla por su dignidad, su orgullo y su voz. La verdad ya se había escuchado. Pero la batalla no había terminado. Aún quedaban aquellos que intentaban silenciarlo, que aún creían que podían quebrar su espíritu. El caso ya no se trataba solo de la sala del tribunal, se trataba de la lucha por la libertad, y Mac estaba preparado para luchar hasta el final. Los últimos días antes del veredicto fueron como un peso opresivo que colgaba sobre Mac. Cada mañana, la cobertura implacable de los medios, las preguntas invasivas y las miradas constantes de extraños eran casi insoportables. Había visto lo que este sistema era capaz de hacerle a las personas, y ahora le tocaba a él sentir toda la fuerza de su poder. Pero en medio de todo el caos, Mac encontró una constante, su determinación. Nada lo iba a quebrar ahora. Había llegado hasta aquí, y no iba a retroceder. La víspera del veredicto, Mac estaba solo en su habitación de hotel, mirando por la ventana las luces de la ciudad abajo. Por primera vez en semanas, sintió una extraña sensación de calma. El mundo estaba observando, pero ya no tenía miedo. Había dicho su verdad, y ahora, lo que sucediera a continuación, ya no dependía de él. Estaba en manos de aquellos que debían impartir justicia. El aire afuera estaba cargado de tensión. Los manifestantes llenaban las calles, sus gritos por justicia resonando por la ciudad. Estaban allí por Mac, pero también estaban allí por sí mismos. Estaban allí por cada persona que había sido agraviada por un sistema que había hecho la vista gorda ante su sufrimiento. Mac ya no luchaba solo por su propia inocencia, luchaba por algo más grande, algo mucho más importante. Luchaba por una causa que perduraría más allá de él, más allá de su carrera, y más allá de este juicio. Luchaba por un cambio que ya había tardado demasiado. Dentro del tribunal, la atmósfera era igualmente tensa. El juez había instruido al jurado para que deliberaran, y ahora estaban en la sala de deliberación, sopesando las pruebas, analizando los argumentos. El equipo legal de Mac había trabajado incansablemente, presentando todo lo que tenían para probar su inocencia. Habían desmantelado el caso de la fiscal pieza por pieza, mostrando las inconsistencias, las mentiras, el racismo que había sido la base de las acusaciones contra él. Pero al final, no se trataba solo de demostrar su inocencia, se trataba de exponer el sistema por lo que realmente era. La fiscalía lo había intentado todo, pero habían subestimado la determinación de Mac.
Habían intentado romperlo, intentar pintarlo como el villano. Pero no importa cuán duro lo intentaron, la verdad de Mac se mantuvo firme. Y ahora, era el momento para que el jurado decidiera. A medida que pasaban las horas, la tensión crecía. Las personas en el tribunal, la prensa y el público esperaban, conteniendo la respiración, preguntándose cuál sería el resultado. Cuando finalmente regresó el jurado, el silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. El portavoz se levantó, sosteniendo el pedazo de papel que determinaría el destino de Mac. El mundo parecía detenerse mientras él leía el veredicto en voz alta. No culpable. Las palabras resonaron como un trueno, una onda de choque que reverberó por la sala. El peso que había estado presionando sobre Mac durante tanto tiempo se levantó en un instante. Se había acabado. La verdad había ganado. El equipo de defensa de Mac estalló en vítores, pero Mac permaneció inmóvil. No se levantó, no celebró. Simplemente cerró los ojos por un momento, dejando que la enormidad de todo eso lo envolviera. La victoria no era solo suya, pertenecía a todos aquellos que habían luchado por él, a cada persona que se había levantado y había dicho, ya basta. Mike se había convertido en un símbolo de desobediencia, un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Cuando salió del tribunal, la multitud afuera estalló en vítores. Los gritos de justicia y libertad llenaron el aire. Mike Tyson había sido absuelto, pero más que eso, había desencadenado algo mucho más grande. Se había convertido en el rostro de una revolución, un movimiento que no podía ser detenido. Y mientras las cámaras destellaban y la multitud rugía, Max sabía que su lucha estaba lejos de terminar. El veredicto era solo el comienzo. Los días después del juicio fueron como un borrón. El veredicto ya había llegado, y Mac Tyson había sido absuelto, pero el mundo a su alrededor no se volvió de repente pacífico. La tormenta mediática que había consumido su vida durante meses no desapareció. De hecho, solo se intensificó. La gente quería saber qué pasaría ahora con Mac Tyson. ¿Qué haría este hombre? ¿Qué había sido tanto una leyenda como un blanco del sistema? Mike caminaba por las calles de Nueva York, su ciudad, pero ya no se sentía como en casa. Los vítores de la multitud se habían desvanecido, reemplazados por los susurros callados de personas tratando de descubrir cuál sería su próximo movimiento. Él había hecho algo que pocos se atrevían a hacer, se había enfrentado al sistema, y aunque había ganado, sabía que la lucha no había terminado. Había logrado su victoria en la corte, pero la batalla por la justicia, por la igualdad y por el respeto continuaría mucho más allá de la sala del tribunal. Esa noche, mientras Mac estaba solo en su apartamento, reflexionó sobre todo lo que había vivido. El juicio había sido brutal. Se había visto obligado a revivir los peores momentos de su vida, a confrontar al mundo que había intentado destruirlo, pero al final, se había mantenido erguido. Su nombre quedaría grabado en la historia, no solo como un boxeador, sino como un hombre que se había negado a ser roto por el peso del mundo. Y ese era el legado que quería dejar atrás, un legado que iba más allá del ring de boxeo, un legado de resistencia, de desafío y de fortaleza frente a probabilidades abrumadoras. Pero Max sabía que ese legado no era solo suyo, era de todos los que lo habían apoyado, todos los que habían creído en él cuando nadie más lo hacía. Se trataba de las innumerables personas que aún luchaban, que aún sufrían, que enfrentaban las mismas batallas que él había enfrentado. La lucha por la igualdad, la lucha por la justicia, la lucha por la libertad, no había terminado. Y Mac iba a seguir luchando, seguir alzando la voz, hasta que las cosas cambiaran. Mientras miraba por la ventana el horizonte de la ciudad, hizo una promesa para sí mismo. No había terminado. El mundo lo había visto luchar por su propia libertad, pero aún había más por hacer. Usaría su plataforma, su voz, para hablar por aquellos que no podían. Sería un faro de esperanza para cualquiera que se sintiera olvidado, para cualquiera que hubiera sido oprimido o silenciado. La historia de Mac Tyson no era solo la historia de un boxeador, era la historia de un hombre que había sido derribado, una y otra vez, pero que nunca se quedó en el suelo. Había luchado con sus puños, pero ahora lucharía con sus palabras, con sus acciones y con su corazón. Y aunque el mundo había intentado quebrarlo, al final, fue Mac Tyson quien salió victorioso.